darte la gloria. Es lo mejor que me ha pasado. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y familiares que nos veis. Como no, una vez más, bienvenidos, bendiciones para todos los que veis este canal, que estéis suscritos, que seguís nuestros vídeos. Desde aquí, bendiciones para todos y, como no, bienvenidos a este vuestro canal compartiendo su gracia. Diréis, ¿cómo este hombre lleva esto tan pronto? Pues nada, porque lo prometido es deuda y esperamos gozar con todos vosotros en este especial de Navidad, que hemos titulado La verdadera Navidad. Entonces, sin más, estoy deseando ver a mi hermano Tomás ahí detrás y decirle Dios te bendiga y esperemos llevar a cabo este directo sin poder reírnos, vamos a mantenernos serios, ¿vale? Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos veis, haciendo su gracia. De aquí que Dios os bendiga mucho y como podéis ver, pues hoy llevamos estos gorritos tan vistosos por causa de que, bueno, este puede ser un buen tema un poco polémico y pues por hacerlo más ameno y divertido, pues llevamos puestos estos gorritos que nos sientan muy bien. Y bueno, hoy con nosotros suele estar, como siempre, nuestro hermano Pastor Chino, pero hoy no puede estar por problemas familiares, así que aquí pues nada, lo disculpamos en eso y nada, pues nosotros, en la medida de lo posible, trataremos de exponer toda la bendición de Dios, todo lo que esté en nuestras manos. Así que nada más, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y vamos con el tema. Precioso tema este, la verdad, ya que llegan unas fechas que son para muchos muy importantes, ¿no? Unas fechas que, digamos, en mayor o menor medida nos tocan a todo el mundo, ¿no? Que es esas fechas navideñas donde vemos que la gente se reúne con sus seres queridos, unas fechas de mucha importancia para algunos son mucho más nostálgicos y digamos que se centra todo en unos eventos, ¿no? Y hoy sí que quisiera con mi hermano aquí, pues un poquito las típicas preguntas, ¿no? Resolverlas aquí un poquito entre esas, aunque ya sabemos que este tema es amplio, grande y polémico, pero queremos hacerlo lo más rápidamente posible para que disfrutemos y solo queremos de verdad hacerles bien en esta noche, llevándolos a la verdadera y al verdadero sentido de la Navidad, que creo que se ha perdido. Por eso nosotros vamos a intentar recuperarlo. Y como no, empezaremos a lo largo de este directo contestando preguntas típicas como, por ejemplo, el origen de la Navidad, si es pagano o no, si deben los cristianos celebrar Navidad o no, cuál es el verdadero sentido de la Navidad, para qué nació Jesús. Todas estas preguntas y otras estaremos dando respuestas y ceñirnos a la Biblia, pues con mi hermano aquí presente, y espero que sea de bendición para todos. Y sin más, vamos al grano y decir Navidad, la famosa Navidad. ¿Qué es? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy bien, como dice mi cuñado, pues este es un tema para curiosos, ¿no? Para los que no se conforman y hacen como Martín Lutero cuando subía esas escaleras que trajeron supuestamente directamente desde Jerusalén. ¿Quién sabe si esto es verdad, no? Y toda la vida llevamos pues celebrando esto, ¿no? Este ambiente familiar y tan ameno que se crea en estas fechas. Pero hoy vamos a preguntarnos quién sabe si esto es verdad. Y desde aquí vamos primero a definir este concepto, Navidad. Navidad viene del griego nativitas, que es nacimiento. ¿El nacimiento de quién celebramos aquí? Supuestamente siempre se nos ha dicho que es el nacimiento de Jesús de quien celebramos, pero hoy vamos a ver si eso es verdad. ¿Quién sabe si esto es verdad? Para empezar, tenemos que entender de que a lo largo de todo el Nuevo Testamento y el Viejo no vemos ninguna alusión a ninguna festividad en el día del nacimiento de Jesús, sino los apóstoles lo hubieran celebrado, los discípulos lo hubieran celebrado, la iglesia primitiva lo hubiera celebrado y habría un mandamiento para eso, porque Dios, en cuanto a la celebración de las fiestas divinas o santas, es muy explícito. Entonces, ¿en qué momento de la historia se pasa de celebrar no sé qué
de no celebrar nada a celebrar realmente la Navidad. En la época del Concilio de Nicea, que tantos teólogos citan muchas veces, en el 325 después de Cristo, la Iglesia de Alejandría ya habría fijado el Dies Nativitatis et Epiphaniae, que es el día de la Natividad y la Epifanía. En Antioquía, en 1386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo, fíjate, unir la festividad del nacimiento de Cristo con el día 25 de diciembre, que ahora veremos todo lo que ese día se celebraba. Es decir, ya de por sí este hombre en la historia de la Iglesia Católica lo diferencia. Había dos festividades y ellos la unen al 25 de diciembre. Y finalmente el Papa Liberio decreta el día 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero, ¿de dónde es que recibió la Iglesia Católica esto? Porque obviamente, como hemos dicho, no es de las enseñanzas del Nuevo Testamento. No hay nada en la Biblia que nos incite o ni siquiera nos aconseje celebrar el día del nacimiento de Jesús. Muy bien, pues entonces si nos recopilamos a lo que es la Enciclopedia Católica, que es una de las más antiguas, dice así, y cito, la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Aún ellos lo concuerdan en esto, ¿vale? Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Y en la misma enciclopedia se cita a un hombre llamado Orígenes, que muchos lo conocen. Encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio, es decir, el día de su nacimiento. Solo los pecadores, y cito, solo los pecadores como Faraón o Herodes celebraban con gran regocijo el día que nacieron en este mundo. Entonces, aún ellos mismos, que son los más propulsores de la Navidad, entienden y decretan de que no fue en el Nuevo Testamento que se manda, ni siquiera en los primeros siglos de la Iglesia primitiva que se celebraba, sino fue después un añadido que ellos hicieron. Si quiere continuar mi cuñado con la siguiente enciclopedia, así hacemos un poco más ameno. Perfecto, vamos para adelante. Vamos a ver lo que dicen, ya que estas son enciclopedias que todo el mundo tiene acceso y lo pueden leer en sus casas y cuando ellos quieran. La otra es la Enciclopedia Británica y dice más o menos un poquito más de lo mismo, ¿vale? Dice, la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Y luego ya veremos más adelante qué relación tiene. Y por último, la Enciclopedia Americana concuerda en más de lo mismo. Dice, la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que las costumbres del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, el nacimiento obvio, sino la muerte de personas importantes. En el siglo V la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor al nacimiento del sol, que veremos mucho más adelante, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Y vamos un poquito, para ver un poquito por qué celebramos la Navidad en la forma de que la celebramos, vamos a ir un poquito dándonos tres fiestas impresionantes, tres eventos que se celebraban en la humanidad antigua, más bien en la época del Imperio Romano, ¿vale? Y quiero que mi cuñado empezaría con una de las tres fiestas. Exactamente, pues empezaremos con la fiesta que se conoce como los Saturnales o las Saturnalias, ¿vale? Que es un festival hacia el dios Saturno, el cual se consideraba el dios Sol. Y este día, bueno, pues podemos, no queremos ser demasiado explícitos, ¿vale? Pero literalmente se invertía la moralidad, ¿vale? Todo lo que estaba mal, o lo que se consideraba estaba mal,
pues de repente estaba todo bien. Ese dios Saturno quedaba completamente liberado y se promovían lo que son los juegos de azar, las orgías y todo tipo de actos inmorales. Y bueno, esto se celebraba en la semana de que hoy celebramos la Navidad, ¿vale? El 25. Entonces, eso es una de las celebraciones o de las fiestas que tenían los romanos, que fueron los que adoptaron la cultura cristiana, y bueno, pues para juntar, que ahí es donde decía este hombre que he citado antes, juntaban el día del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, y en Roma lo que se le celebraba el 25 de diciembre era las Saturnalias. Luego estaba la fiesta del Sol Invictus, ¿vale? Que era el festival del nacimiento del sol, que también se celebraba el día 22 y 25, que va relacionado con las Saturnalias, que es cuando el sol es el solsticio del sol y el sol brilla con más fuerza, y se hacía adoración al dios sol, porque era como que el mismo dios sol renacía y como que moría y volvía a nacer de nuevo. No sé si os suena, ¿vale? Por eso el día lo celebran como el nacimiento de Cristo, ¿no? Que muere y resucita. Bueno, pues se celebraba también el mismo día 25. ¿Vale? Si quiere continuar mi cuñado, por ejemplo, con el culto a Mitra. Perfecta, pues una de las otras grandes fiestas, digamos que esto más que una fiesta era como una religión que dominaba en el imperio, ¿vale? Era el culto a Mitra. ¿Quién era ese Mitra? Pues era nada más que una deidad más de las tantas que tenían, pero sí que estaba también con los griegos, ¿vale? En el mundo greco-romano era su esplendor máximo sobre el año 300 después de Cristo, y tenían culto donde se adoraba a este dios en forma de estatua, que decían que tenía una capa frigia y que iba por el cielo en una carroza. Es que digo estas cosas porque luego más adelante veremos similitudes. O sea, una capa frigia, y dice que volaba por el cielo en una carroza, esta supuesta deidad de ellos, ¿no? Dice que y dice pues que bueno, que era original de la India también, de Persia también vino, cuando las legiones de Pompeyo trajeron el mitraísmo de Siria. O sea, que vemos que esto viene siempre de más atrás, ¿no? De culturas y civilizaciones que hacían ciertas cosas, ciertas prácticas, y que los demás pueblos conquistadores se quedaban con esas prácticas, iban haciendo lo mismo, nada más que le cambiaban el nombre, ¿vale? O sea, el mismo Dios con otro nombre. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Y sí queremos dejar hasta aquí claro de que verdaderamente Jesucristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre, porque siendo bíblico, escrituralmente no hay base. No se sabe, es un misterio. Que nació es una realidad, pero el día es un misterio. Y si no está en la Biblia, ¿para qué vamos a decir que fue el 25? Y tenemos una base sólida para decir que no fue el 25, y era porque hasta el día de hoy hay costumbres judías de esos tiempos de sacar el rebaño a los campos alrededor de la Pascua, o sea, a principios de la primavera, y traerlo nuevamente a casa al comenzar las primeras lluvias. Y dice la Biblia textualmente, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño. Yo creo que un 25 de diciembre, si había ovejas o había cabras, estarían petrificadas, ¿no? Estarían congeladas, porque con el frío que hace es inviable. Exacto, y hacemos alusión a esto porque justamente cuando en la Biblia se relata el nacimiento de Cristo, dice que los pastores estaban pastando con las ovejas en los prados de Belén. Entonces, si realmente nació un 25 de diciembre, ¿qué hacían las ovejas un 25 de diciembre con el frío que hace? Es a esas alturas de la noche pastando, y bueno, yo creo que si en caso de que ese pastor que las quería conservar en buen estado, pues en ese caso las estaría congelando ahí. Pero las costumbres judías o hebreas y la Biblia nos dice todo lo contrario, que los sacaban, como ha dicho mi cuñado, a principios de abril, y hasta finales de agosto, principios de septiembre, se quedaban allí y luego volvían. Entonces, si se iban para septiembre, ¿cómo es posible que Jesús naciera allí?
De hecho, dice, los grandes eruditos y versados en la palabra dicen que probablemente la fecha del nacimiento de Jesús sería entre últimos de septiembre y mediados de octubre. Dice. Y incluso podría ser noviembre, podría ser, pero sería a primero. Pero como la Biblia no nos deja una fecha clara, mejor omitimos ahí el día y ya está, porque qué osadía atreverse a dar un día, ¿vale? Bueno, vamos a seguir continuando y a mí me interesaría que mi cuñado me explicaría un poquito el hecho del arbolito de Navidad tan polémico, tan famoso. Y oye, ¿por qué no decirlo? Y tan bonito. La verdad, es bonito a la vista, sí, claro. Y es precioso con esas lucecitas, esas bolas, esas cosas, pero vamos a ver que tiene un contexto, un trasfondo un poco más crudo y más tenebroso de lo que a simple vista parece. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos que remontarnos un poco a la historia, ¿vale? Y tenemos que decir que el origen de la Navidad como sí mismo, como el árbol de Navidad, o sea, cuando se le llamó por primera vez árbol de Navidad, fue en Alemania. Pero resulta que los alemanes, los germanos, lo obtuvieron de los romanos, ¿vale? Y los romanos a través de los egipcios, y los egipcios de los babilónicos. Y ese árbol fue fundado por Nimrod, que muchos lo recordarán por ser el primer poderoso de la tierra. Y vamos a hacer un poco referencia bíblica, ¿vale? Porque si hablamos es porque hay Biblia, ¿vale? En Jeremías capítulo 10, versículo 3, dice estas palabras, y yo quiero que seas tú quien las interpretes. Vamos a ver qué tan abierto de mente eres. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera, todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor, y lo vestirán de azul y de púrpura. Bueno, vamos a recopilar un poco qué es lo que el libro de Jeremías nos está dando. Dios nos habla de las costumbres paganas que Jeremías y sus contemporáneos veían en los paganos, y Dios le dice, no lo aprendáis, no lo hagáis. ¿Y cuáles son aquellas costumbres a las que Dios hace referencia? Entre ellas, yo te invito a que lo leas, es esta, que iban al bosque, cortaban un árbol, lo ponían en casa y lo adornaban con oro y con plata. No sé si te suena de algo, pero a mí me recuerda bastante a lo que se hace con el árbol de Navidad. Ahora bien, ¿por qué ese árbol de Navidad? ¿Por qué Nimrod instituye esa costumbre, ¿no? ¿Por qué se hace? No es porque simplemente un día un pagano se levantó y dijo, pues qué bonito estará un árbol de Navidad en mi casa, y lo cortó y lo puso en casa y qué feliz todos, ¿no? Eso no fue así realmente. Entonces, hay una leyenda que es babilónica, esto es historia, ¿vale? Dejamos claro que esto es historia babilónica, porque claro, viene de allí, pues tenemos que irnos a las raíces, a Babilonia, y entender el porqué de ese árbol de Navidad. Vale, pues resulta que el rey Nimrod, ¿vale? Dice que hubo un árbol que brotó de un tronco muerto, y ese tronco simbolizaba a Nimrod resucitado. Y no solamente eso, sino que ese árbol simbolizaba la virilidad del dios Nimrod, que había vuelto a la vida en su hijo Tamuz, a través de su mujer Semiramis, que además concibió supuestamente de una forma virginal, y a ese niño le llamaron el Mesías. Fíjate qué casualidad. En Babilonia, un hombre que consideraban todopoderoso, porque se le llegó a considerar un dios, muere, y de repente su mujer, que por casualidad era virgen, se queda dormida debajo de un árbol, y de un árbol muerto nace un árbol de hoja perenne, que en pocas palabras es que
sigue verde en invierno, ¿Verdad? hace germinar en el vientre de Semiramis un niño que nacería y sería el mismo Nimrod, ese dios encarnado de nuevo en ese niño. ¿Vale? No sé si te suena de algo. Vale, como decimos, ¿vale? Este dios, hombre, este gran poderoso llamado Nimrod, se le conoce en Génesis 10, capítulo 8 en adelante, cuando vemos que es uno de los fundadores de ciudades como Nínive y Mesopotamia, Babilonia, ¿vale? Y fue tan poderoso que se le consideró un dios, literalmente, porque fue el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, por lo que poseía, por las riquezas, por la gente que le apoyaba. Y no sé si recordaréis la famosa Torre de Babel, ¿cierto? Sí. Vale, pues esa Torre de Babel, los hombres lo que intentaban es llegar al cielo. Y como Dios sabía que la idolatría del corazón de esos hombres no iba a cesar, lo que hizo fue confundir las lenguas, hacer que cada uno de ellos hablaran en una lengua diferente, y por eso, por las costumbres que ellos ya tenían y las diferentes lenguas que Dios puso en sus bocas, que no se entendían en ellos, se fueron y generaron diferentes culturas. La egipcia, cualquiera de ellas, ¿vale? Que es por eso que todos ellos tienen esos diferentes dioses, Saturno, Amolok, todos el dios Mitra, todos esos dioses que hemos citado aquí, pero que realmente son el mismo, solamente que como Dios confundió sus lenguas, pues todos ellos lo llamaban de una forma diferente, pero es el mismo, es la misma cultura, por eso todos hacían lo mismo. El 25 de diciembre ponían un abeto o un árbol en casa, iban al bosque, lo cortaban, lo metían en casa y lo adornaban. Y justamente por eso, porque era la representación de ese hijo, Tamuz, que era el supuesto Mesías. Otra cosa, resulta que este supuesto Mesías, este Dios de nuevo renacido y tan poderoso, ¿no? Se dice que a los 40 años de edad se fue de caza y con un accidente con un jabalí, pues murió de nuevo. Y bueno, podemos ver como que ya Semiramis se queda completamente sola, después de decir que ella también era la misma diosa, y ese Mesías que todo el mundo esperaba, ¿vale? Y que creyeron que era Tamuz, hizo que en Jeremías, capítulo 44, que es cuando dice que coge a Jeremías de las guedejas y lo lleva al templo, dice así, ¿vale? Dice: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos, e hicimos ofrecer incienso a la reina del cielo, que esta es Semiramis, que es como se le llamó, por ser la esposa del dios Nimrod o el dios Baal, Moloch, como lo quieran llamar en aquel entonces, ¿vale? Y dice más adelante, dice: y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová. Aquí está hablando de Jeremías, que está en el norte, y he aquí, mujeres estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Vale? Esto es completamente bíblico, ya lo estamos leyendo. Dice que vio a las mujeres de Israel llorando, porque eso significa endechando, llorando la muerte de Tamuz, que es supuestamente ese Dios encarnado en el cuerpo de ese es el Nimrod encarnado en Tamuz, gracias a la diosa Semiramis y el dios Sol. Si quieres continuar, mi cuñado. De verdad, me he quedado impresionado con esta historia, pero que vemos que en la Biblia salen connotaciones reflejadas con textos bíblicos que hablan sobre estos personajes y esta falsa adoración a este Dios, porque si el diablo, Dios Jehová lo reprenda, es experto en ser imitador de lo que Dios Padre ha hecho. Y vemos desde el origen en Babilonia, con un origen pagano, él ya intentó hacer una falsa adoración a una falsa madre, que es Semiramis, y a un falso hijo, a Tamuz.
De verdad, me quedo impresionado con las artimañas y vemos como que es verdad que la religión babilónica llegaría a todas las partes del mundo y a todos los idiomas. Nimrod, el dios Sol, llegaría a todo el mundo con distintos nombres, que es lo que tú has dicho antes. En Egipto se conoció como Osiris, en Canaán como Baal, en Fenicia como Moloch, en Persia como Bel, en Grecia como Zeus, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me llama la atención es el día tan específico que ellos usan con justamente el solsticio de invierno, que es 25 de diciembre, ¿vale? Donde este Nimrod reencarnó y renació como el sol naciente. Interesante, de verdad, ¿eh? Muy interesante. Muy bien. Ahora, bueno, dime. Nada, quería hacer referencia también a que nos hemos olvidado de que en las Saturnalias se adornaba también este mismo abeto con olas, ¿no? Que eran representación al dios Sol, ¿no? ¿O no? Alguna vez os habéis preguntado por qué el árbol de Navidad tiene como pelotas de colores, ¿no? Y cerezas, ¿no? Había cerezas, adornaban con cerezas que también son redondas. Eso es, y cerezas. Podía ser cualquier cosa, podía ser, no sé, en aquel tiempo podían ser, yo qué sé, peces, por ejemplo, ¿no? O estrellas, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tuvieran más a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué círculos? ¿Por qué pelotas tiene el árbol de Navidad? Justamente por esto, porque es como que el dios Sol se encarnó en el Hijo, en Tammuz, por medio de ese árbol de hoja perenne que renació de un árbol muerto. Por eso es el árbol de Navidad, o el abeto, con esas pelotas que van alrededor del árbol, en representación del sol, que el sol naciente justamente en el solsticio de invierno. Vale. Pues nada, en esta misma línea, ahora vamos a este gran, digamos, debate, polémicas cara a cara entre los más grandes reformadores de la historia, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que pensaban estos tres grandes reformadores, ¿vale? Voy a empezar yo, por ejemplo, con Martín Lutero, porque son tres. Dame un segundo, que se nos había dado un pequeño detalle que también está bueno, dilo antes de empezar con los reformadores. Sí. Vale, bueno, como podéis ver, esto, ¿no? ¿A quién nos recuerda? A un personaje muy famoso, ¿no? Que hacen millones y millones de películas prácticamente. Y sí. bueno, a quien hace referencia este gorrito es al famoso Santa Claus, ¿no? Al famoso Papá Noel vestido de rojo, ese viejo de bonachón, ¿no? Con el saco lleno de regalos para los niños. ¿De dónde viene esta idea? ¿Vale? ¿De dónde viene? Resulta de que había un dios que era el dios de la prosperidad en aquel tiempo, de una cultura pagana, que vestía justamente un gorro así, realmente es así, un gorro frigio se llama, ¿vale? Y que al principio era verde, era de color verde este dios. Y ese dios de la prosperidad, tú le escribías cartas o le hacías oraciones, y este dios pues te cumplía tus deseos, cosa que por desgracia, ¿vale? Y desde aquí esto quiero pues apelar un poco a los corazones de los que nos ven, ¿vale? Cuando a nuestros hijos les enseñamos a escribir la carta a Papá Noel, lo que le estamos realmente enseñando es a adorar a un demonio. Y es así de seco, pero es así. Le estamos enseñando de que hay un ente, hay una persona allá que los ve todos los días, que saben si es bueno o malo, si se ha portado bien, y si se ha portado bien y le escriben la cartita, ¿vale? Que eso es como una oración. Si le escriben la cartita, Papá Noel se portará bien y recibirán sus preciosos regalos. Luego eso se juntó con Nicolás Bari, que es un santo del siglo IV, ¿vale? Que estaba muy dado a los niños, sobre todo a los orfanatos, ¿vale? Y finalmente sería modernizado en el 1931, porque como he dicho, Papá Noel, ese Papá Noel germánico, porque empezó en Alemania, ese Papá Noel germánico era de color verde. Pero Coca-Cola hizo una campaña en la cual Papá Noel se bebía una de sus fantásticas Coca-Colas y todo el traje se volvía de color rojo.
Muy y bien. he aquí el gorrito rojo. Blanco y rojo son los colores de la marca. Eso es. Perfecto. Qué bien, pues Adrián, puedes mira, continuar con eso. no, ese punto, si nos lo llegamos a saltar, es un punto de verdad estupendo, maravilloso y sin ánimo de ofender a nadie. Simplemente es de, pues bueno, traer un poco de luz frente a estos temas y decir públicamente la verdad y lo que nosotros creemos y defendemos, ¿no? Y ahí Eso tienen es. todo tipo de documentación para ir a cualquier fuente, leerlo, estudiarlo y preguntarlo. Claro que sí. Y ahora vamos a estos grandes hombres con estas ideas variadas que tenían, ¿vale? Son tres: Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, creo que lo he dicho bien, y Juan Calvino, ¿vale? Y entonces, bueno, empiezo yo, por ejemplo, con Martín Lutero, que estaba totalmente a favor. Martín Lutero totalmente a favor. De hecho, el reformador tan carismático, gracioso, de los tres, creo yo, él vía en la Navidad la forma para poder llegar a más gente. De hecho, él se sentía atraído por estas fechas, predicaba con ilusión, quería estar unido, celebraba todo y a todo lo veía bueno y lo daba por bueno y por lícito y por estupendo, no había ninguna pega. Vamos a tener que decir también que Martín Lutero se agarraba al principio, al principio normativo, que no es simplemente, en otras palabras, es todo lo que la Biblia no prohíba, todo lo que la Biblia no prohíbe como una norma, es lícito celebrarlo, ¿vale? Se puede participar y se puede celebrar y se puede hacer, ya que la Biblia no habla mejor dicho, no prohíbe explícitamente que celebremos cierto evento, ciertos días o cierta fecha, o en este caso lo que es la Navidad. Y él estaba completamente de acuerdo. De hecho, él siempre justificaba a la hora de celebrar la encarnación de manera especial y una vez al año, y él lo veía totalmente perfecto, ¿vale? Y lo que sí queremos desde aquí es respeto a cada una de estas posiciones, porque vamos a ver qué pensaba el segundo reformador. Muy bien, pues ahora pasamos a Ulrico Zwinglio, ¿vale? Que muchos lo conocen. Y era conocido también por un poco su radicalidad, ¿vale? En cuanto a diversos temas. Era un hombre muy bíblico, aquí tenemos que decirlo, un hombre muy bíblico. Y bueno, una doctrina increíble. Este hombre optó por radicalmente el rechazar lo que es la Navidad. ¿Por qué? Porque este hombre se basaba en uno de los principios de la Reforma, que es ahora no me va a salir, el principio regulador, eso es, el principio regulador. Muy bien. Este principio lo que dice es que si no tenemos una cita expresamente bíblica de que hay que hacerlo, no podemos hacerlo, porque de la otra manera, según este principio, estaríamos entrando en un poco libertinaje, en el sentido de que podemos hacer las cosas del mundo en la iglesia y no pasa nada. Martín Lutero, como ha dicho muy bien mencionado, utilizaba ese principio normativo, y quiero volver a repasarlo para que vosotros podáis ver claro las diferencias entre ambos. El principio normativo es: si la Biblia no lo prohíbe expresamente, si no hay una prohibición exacta, se puede hacer. Pero el principio regulador dice: si la Biblia no lo aprueba explícitamente, no se puede hacer. Es una pequeña diferencia entre palabras, pero hay una gran diferencia. Yo quiero que esto se entienda. De tal modo que las personas que se seguían por el principio regulador, e incluso en Oliver Cromwell sirvió como Lord Protector de Inglaterra, y fíjense lo que hizo este hombre. Incluso en Escocia e Irlanda, entre el 1653 y 1658, se llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional. Es decir, nadie que viviese en Inglaterra y alrededores podía celebrar nada que tuviera que ver con la Navidad. Qué bien, interesante, ¿eh? Digamos que era
de los reformadores hasta ahora, el más radical, por decirlo así. Exactamente. En cuanto a ese tema, sí. ¿Y qué nos dirías de Calvino? ¿Qué opinión tenía? Bueno, Juan Calvino se puede decir que era, yo para mí, el mejor de los tres, está claro. Con diferencia se puede considerar el mejor exegeta que la historia ha conocido, ¿vale? Y este hombre tenía una postura, digamos, un poco más entre medias, ¿no? Un poco más entre medias. No era tanto libertad como planteaba Martín Lutero, ni ser tan severo como planteaba Zwingli, ¿vale? Juan Calvino seguía un poco el vive y deja vivir, ¿no? El Hakuna Matata, en cuanto a este tema. ¿Vale? Él escribe varias cartas diciendo de que él incluso a veces ha celebrado Navidad. Y explicamos un poco el porqué, el motivo, ¿vale? Porque en aquel momento Juan Calvino vivía en Ginebra y en aquel momento la Reforma estaba tomando poder, ¿vale? Y él lo que quería era realmente predicar el Evangelio y que absolutamente nada se interpusiera en esa predicación del Evangelio. Y las personas son muy delicadas, sobre todo cuando toca su cultura, ¿vale? Son un poco delicadas. Entonces, él quiso que esto no fuera un impedimento, ¿vale?, para realmente predicar el Evangelio. Dice, si el prohibir la Navidad me va a implicar no poder predicarles el Evangelio, entonces, pues no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, incluso permitió incluso el celebrarlo, y le dijo que debíamos dar libertad porque era un tema de conciencia, ¿vale? Si para una iglesia es pecado celebrar Navidad, pues no la celebran. Y si otros les gusta celebrar la Navidad, pues no los juzguéis. Es decir, no los juzguéis si celebran la Navidad y no los juzguéis si no celebran la Navidad. Es un tema de conciencia, eso es lo que Juan Calvino expuso en esas cartas tan famosas en cuanto a la Navidad. Sin embargo, he de decir que Juan Calvino entendía que no era una fiesta cristiana y que no se le podía atribuir a esta fiesta, a esta festividad, un origen cristiano ni un trasfondo cristiano, porque él escribió estas cartas en enero y marzo, pero llegó el 25 de diciembre y todo el mundo esperaba pues un culto, o en aquel tiempo una misa, ¿no?, que hiciera alusión a lo bonito de la Navidad, a Cristo y a todo esto, y se encontraron con que Juan Calvino se disgustó de verdad bastante cuando vio la iglesia a rebosar de personas. Y les dijo, vosotros estáis aquí no por Cristo, sino porque hoy es para vosotros 25 de diciembre. Solo os acordáis de Cristo por una fecha que ni siquiera es en la que Cristo nació. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que para las personas que realmente creen o quieren celebrar el 25 de diciembre como el día de nacimiento de Jesús, es como que el resto del año está todo permitido. No pasa nada si no te hablas con tus hermanos, no pasa nada si estás enfadado con alguien, no pasa nada si descuidas un poco la unión y Cristo, ¿no? Pero llegan las Navidades y este ambiente nos hace perdonar y querer estar juntos, porque es Navidad, es el día de estar juntos en familia, es el día de celebrar, y pasa Navidad y ya volvemos a la normalidad. Y eso, hermanos míos, es idolatría, ¿vale? Tenemos que ser los mismos, tanto un día como otro. Y Juan Calvino les dice, no se puede atribuir a este día un trasfondo cristiano, es decir, eso es abominación a los ojos de Dios. Y pone como ejemplo en el mismo sermón, que lo podéis buscar con completa libertad allá en internet, ahí largo y tendido tenéis todo el sermón. Les hace alusión al pasaje de cuando el rey Saúl perdona la vida a los amalecitas, creo que es al rey Amalek, y bueno, coge a los amalecitas y recoge a lo más grande del ganado, a lo más engordado, y dice, esto será para sacrificio a Jehová, esto es para darle la gloria a Dios. Y él viene muy contento con esos
esos animalitos hacia Israel, hacia Jerusalén, y de repente se encuentra con Samuel y él esperaba que lo recogieran con gran agrado. ¡Qué bien! Trae sacrificio para Jehová. Vamos a gozar. Esto es adoración a Dios. ¿Y saben qué se encuentran? Con todo lo contrario, porque dice Dios que Él se aborrece de las idolatrías de los demás pueblos y que no hay nada justo en ellos. Entonces no se puede coger lo pagano y darle un trasfondo cristiano o intentar adorar a Dios con costumbres paganas. Eso es abominación a los ojos de Dios. Y todas esas personas que fueron el 25 de diciembre esperando un culto de una bonita Navidad se dieron cuenta de que realmente Navidad es de todo menos cristiana. Amén. Muy bueno, la verdad. Por eso desde aquí queremos que hay personas que, que aun estando en estas fechas navideñas, se pierden la Navidad. ¿Por qué? Porque el foco suyo no está enfocado en la dirección adecuada. Y desde aquí hemos visto estas tres grandes opiniones, la cual nos quedamos con la de Juan Calvino, porque creemos que es la más madura y la más acertada, ya que es verdad que aunque usan este texto para querer decir lo que no es, pero es verdad que conforme a lo que tú has dicho lo apoyamos con Romanos 14 del 5 al 6, cuando habla Pablo justamente y dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día o el que, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace. O sea, en palabras sencillas, sea que comamos o sea que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Vale? Entonces esa es la idea que él quería traer ahí, ¿vale? De que verdaderamente un día no es más que otro día, y sobre todo haya un respeto por nuestros hermanos que sí practican sí celebran o la practican, pero aquí no estamos en contra de celebrarla o no, sino en contra de celebrarla mal, con el foco puesto en Cristo Jesús, porque verdaderamente la verdadera Navidad no es otra que centrarnos en el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, la persona más extraordinaria que ha pisado este planeta, que ha sido nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y ahora que hemos dicho todo esto, sí me gustaría seguir continuando con este hombre que conocemos todos en la Biblia, con este Simeón, cuya referencia está en Lucas 2, 28 al 35. Y dice una cosa maravillosa, dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y dice, y en el Espíritu Santo estaba sobre él, y él le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, dice que entró en el templo, y cuando halló a los padres, trajeron al niño, o sea, al niño Jesús, dice, para hacer con él conforme están las costumbres en la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y su madre y su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decía él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí, este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, es precioso lo que este hombre hizo, porque este hombre partió en paz con el Señor, pero habiendo visto la consolación de Israel, que no era otra que el Salvador, que Dios mandó al mundo, que Dios preparó cuerpo para él, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto para mí es maravilloso, y aquí es donde empieza a tomar sentido todo lo que estamos hablando, y donde empieza a tomar sentido la verdadera Navidad. Me gustaría que diera mi cuñado alguna referencia más sobre esas profecías que iban hablando de que esto debería acontecer y dónde debería de nacer el Cristo.
Bueno, muy bien, pues podemos leer, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y desde los días, sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Amén. Qué bien, maravilloso, de verdad, ¿eh? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, eso en Romanos 5:12. Seguros en Cristo, el pecado de Adán separó de Dios al hombre, pero en Cristo somos aceptados por él. Amén. Bueno, y como broche de oro queremos leer el capítulo, el versículo que dice: Hijo nos es nacido, principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que quede claro de que no queremos ser radicales en ningún momento, ¿vale? Nuestro único deseo es dar luz a través de la palabra de Dios, y que se sepa de que no fue el 25 de diciembre, que quizá el nacimiento de Cristo, claro que para nosotros es algo motivo de celebración, porque es algo anunciado, es algo que se esperaba desde siempre, y si Cristo no hubiera nacido, nosotros estaríamos en graves problemas, pero no solamente si no hubiera nacido, sino que Él murió por nosotros en la cruz, porque el nacimiento puede ser muy agradable, pero la muerte suele ser muy dolorosa, y la de Cristo fue más que la de ninguno, ¿vale? Y es, para mí, en mi humilde opinión, es más motivo de celebrar lo que muchas veces celebramos, que es la muerte y la resurrección de Cristo, más que el mismo nacimiento. Qué bien, precioso, la verdad. En serio, cuando ya llegamos a este punto álgido ya, donde estamos viendo claramente que por qué y para qué nació Jesús, porque a mí, personalmente, cada vez que llega Navidad me recuerda que algo más marcha en este mundo, que algo más marcha en esta sociedad en la cual vamos en pos del consumismo, en pos del materialismo, de quién va a dar mejor regalo, de quién va a pasar mejor la Navidad, de quién va a derrochar más, en definitiva, derrochar más, porque la verdad tenemos más de lo que necesitamos y derrochamos en deleites, en caprichos, en placeres, que todo es vanidad de vanidades. Por eso yo creo que cuando habla aquí en Lucas 2, 10, 11, que lo vamos a leer porque es precioso, esto sí es una buena noticia, porque el Evangelio en sí es buena noticia, y qué mejor noticia que la de un Salvador. Leemos textualmente Lucas 2, 10, donde dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. No dice el 25 de diciembre, hermanos míos, os ha nacido hoy, no se sabe el día, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es lo que me llena de gozo y de alegría, de saber ese amor de ese Padre, que no escatimó a su Hijo, porque es que a mí me preguntan muchas veces ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito? Jesús vino a este mundo con un propósito, y es que el amor del Padre consiste en esto. En Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió, y no solo eso, dice, nos amó y nos envió como propiciación por nuestros pecados. ¿A quién? A su Hijo. Y yo creo que esto claro que es digno de celebrar, porque el que diga que no es digno, aunque no lo diga en la Biblia explícitamente, no es digno celebrar el nacimiento de Jesucristo, cuando esa gran comisión de ángeles se le aparece. Cosa curiosa que me llama la atención también, cómo no pudiendo haber hecho esta gran exposición de su poder, Cristo en el palacio, a los escribas, a Herodes, al rey, a los fariseos, se les podría haber mostrado a ellos, pero es que Dios hace las cosas diferentes, hermanos míos. Dios coge y se muestra a unos pastorcillos en el campo, y se les muestra con esta hueste celestial, y le dicen: no temáis, os traigo buenas nuevas de gran salvación. Y digo yo, Dios hace bien las cosas verdaderamente. Dios hace bien, siendo Él el más grande, el más rico, el Rey y Señor de señores y el Rey de reyes, se hizo hombre en semejanza de cuerpo, sin pecado, y vino a esta tierra a morir
por tus pecados y por los míos. Amén. O sea, eso es maravilloso. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Alguien dijo una vez que la Navidad no es un día, no es una fecha, ni siquiera es una estación del año. La Navidad es una condición del corazón y de la mente. Y la verdad tendríamos que tener esto más puesto en nuestro corazón y sentirlo mucho más profundamente. ¿Por qué esperar a diciembre, al 25, para mostrar de que Cristo vive en ti? Yo creo que es precioso y la verdad que con este tema ya nos venimos arriba, porque cuando tocamos al maravilloso Jesucristo, la verdad que no hay palabras para describir a esta persona extraordinaria que cambió el mundo y lo puso patas arriba. Amén, amén, aleluya. Muy bien, así es, así es. Es justamente de lo que queríamos hablar, de que no se trata de celebrar a Cristo una vez al año, sino es celebrarlo siempre. Porque Cristo vive en mí. Qué bien. Y eso sí que es motivo de celebración. Y el regalo más grande que te puedan dar es que Cristo muera por ti. Y esa revelación de Dios que nos ha dado, todo lo que tú necesitas está escrito en un libro que es una recopilación de 66. Se llama la Biblia. Qué bien, amén. Y si aún no tienes a Cristo, yo te invito a que hoy, sin más tardar, no esperes al 25 de diciembre. Hoy, abre tu Biblia y encuéntrate con Jesús. Ese es Gloria nuestro a Dios. regalo. Desde aquí, compartiendo su gracia. El regalo que queremos haceros es que vengáis a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el mayor regalo que jamás te pueda hacer alguien. Y si no tienes Biblia, por favor, te pido que tú nos escribas al número de teléfono que yo te regalo uno. Qué bien, aleluya. Como dice las Escrituras, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. O sea, es precioso nuestro Dios, el plan de salvación que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, que realizó su Hijo en pos de nuestro, o sea, a favor nuestro, no mereciéndolo. Por eso, desde aquí, de verdad, desde todo el equipo, queremos acabar este año y comenzar el otro con más fuerza, pero no sin antes desearle una verdadera y feliz Navidad, con el foco puesto en Cristo Jesús. Y desearle en estas fechas que nos vamos a regalar mutuamente, que a mí me encanta que me regalen regalos y dar regalos, me encanta, pero es verdad que son mucho más beneficiosos aquellos regalos que no se quedan ahí en la estantería acaparando polvo, sino aquellos regalos que lo usas día a día, que lo llevas contigo, que se hace carne de tu carne y que es algo que sin ello no puedes vivir y echas de menos cada día que te lo olvidas, que te lo dejas. Por eso desde aquí, desde Compartiendo su Gracia, queremos dejarte con el mejor regalo del mundo, que ha sido Dios dándonos y entregándonos a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. Ese es el regalo que hoy queremos trasladarle a todos aquellos que nos ven, que igual que nació en Belén, queremos que nazca el Hijo de Dios en todos aquellos corazones para salvación y beneficio de vuestras almas. Ese sería nuestro deseo y quisiéramos de verdad cerrar desde aquí deseándonos una verdadera y feliz Navidad y un próspero año nuevo, pero con el Hijo de Dios naciendo en vuestros corazones. Y yo desde aquí, sin más, quiero mandaros un abrazo, un saludo muy grande y mi cuñado pues que concluya con lo que él quiera decirnos. Amén, por nada más, de eso deciros que Dios os bendiga mucho, que nuestra única intención es de verdad de haceros bien, ¿vale? En ningún momento de haceros mal. Yo sé que es un tema pues que ya puede ser un poco controversial, ¿no? Y que apela mucho a nuestra cultura, cosa que nos gusta, y que nos digan que algo que nos gusta pues es pagano, ¿no? Y que es blasfemo, de esa manera dicha, pues puede que nos afecte, pero nuestra única intención realmente es de haceros bien. Es de que no tenemos que esperar al 25 de diciembre para que Cristo realmente nazca en nuestros corazones. De verdad, Cristo vive en nuestros corazones siempre. Siempre, no hay que esperar a ninguna fecha señaladas. Desde aquí, de Compartiendo su Gracia, como hemos dicho, os animamos a venir a Cristo en estas Navidades, cuando queráis. Ya, hoy, no lo dejes escapar más. Hoy, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y ese es nuestro regalo. Que Dios os bendiga mucho y felices fiestas.
qué bien, perfecto. Hubo uno que me dijo cierta vez, en cierta ocasión, me dijo, es que verdaderamente celebrar Navidad no se puede, tiene que ser una vez al año por el despliegue y el derroche que esto significa. Y me dijo que si se celebraría Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús todos los días, que dice que la frecuencia con que se hacen las cosas mata el espíritu con que se hacen. Me dijo eso. Pero verdaderamente él no entendió que la verdadera teología te lleva a la adoración. Y yo cuanto más conozco a este Dios tan grande, comprendo lo insignificante y lo pequeño que yo soy. Cuanto más me acerco a las Escrituras y veo lo que hizo Dios a favor nuestro y ese don inmerecido, salvos por gracia, mediante la fe, me doy cuenta verdaderamente que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno y nos ha dado este maravilloso regalo. Sin más, concluimos hasta aquí, hermanos, y espero arrancar con el equipo este año, esta nueva temporada, con más proyectos, con más hermanos, con más entrevistas, más sermones, predicaciones y con todo en abundancia, que a pesar de ser un año malo, caminamos en victoria con Cristo. Bendiciones para todos. Y que Dios os bendiga. Amén. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.